Libro cuarto de Moisés. Números. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Vamos a ver el capítulo 33. Jornadas. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Estamos en la última etapa del peregrinaje de los israelitas que están haciendo rumbo a la tierra de Canaán. O sea, ahora mismo ellos están ya enfrente, de acuerdo a la cronología bíblica, de la tierra de Canaán. Están ya acampados y esperando el momento para ingresar y conquistar la tierra. Y desde aquí el Todopoderoso nos muestra a través de esta escritura cómo es importante, rememorar, ¿no? Hacer como un momento en donde uno tiene que parar y analizar qué ha sido nuestro caminar y nuestro andar desde que el Padre empezó a obrar en nuestra vida hasta este momento, hasta esta situación. Como que siempre solemos hacer resúmenes, ¿no? Anteriormente, cuando estudiábamos un libro, siempre algunas veces yo hacía resumen de tal libro y tocaba cada capítulo de ese libro, ¿no? Pero hoy el capítulo 33 mismo ya nos muestra un resumen, no solamente del número, sino desde el comienzo que los israelitas salieron de Egipto, para hacernos entender un poco cómo fue que el Padre obró en ellos. Y lo interesante acá es que el Padre marca los lugares, los sitios donde ellos caminaron, donde ellos estuvieron pasando, ¿no? Marca cada momento, cada ciudad o región. Normalmente acá estas eran regiones. Muchas veces ellos mismos le ponían los nombres de acuerdo a la característica del lugar. Entonces, eso nos va a mostrar, ¿no? Entonces, que nuestra vida, cuando ha sido guiada por el Padre, han quedado huellas. Han quedado huellas que en este tiempo son de enseñanza y de instrucción para nosotros. O sea, para nosotros los israelitas, los hebreos, han sido como nuestros antecesores, los que empezaron a caminar la señal del Todopoderoso, la guía del Todopoderoso y su andar, sus pasos, sus viajes, sus guerras, las manifestaciones de fe que el Padre tuvo con ellos, son los que hoy nos pueden dar también una guía instructiva para nuestro caminar. Eso es lo que la palabra nos muestra, ¿no? Y nos enseña. Entonces, ¿qué dice aquí? Estas son las jornadas. ¿Qué es esa palabra jornadas? Los caminos, el viaje, los recorridos. Los recorridos que uno ha hecho. ¿Y cuánto tiempo han pasado desde que salieron de Egipto? 40 años. Moisés vivió 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y otros 40 años en Madián, ¿no? Con su suegro, y otros 40 años guiando a su pueblo, ¿no? Entonces, de esas tres etapas de su vida,
la que el Todopoderoso resalta más y nos dio más información, ha sido ese momento en que Él vivió haciendo su voluntad, guiando a su pueblo. Entonces esto significa que el Todopoderoso está pendiente, ¿no?, de la vida de las personas a partir de que su vida ha sido usada, ¿no?, para su voluntad. A partir de que tu vida empezó a tener manifestación para la voluntad del Padre, es como que empieza tu vida a ser, cada etapa empieza a ser una jornada, tiene ya un historial. No importa si haya habido caídas y tropiezos en ese lapso, porque si nosotros vemos otra vez todo lo que pasó con Moisés durante esos 40 años, muchas cosas fueron negativas, otras positivas, pero todo quedó como obra y guía del Eterno. Así ha acontecido. Entonces dice así: por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Dice. Versículo 2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato del Eterno. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Vamos a ver esta nota. Acá tengo una nota. En la Nueva Traducción Viviente dice: por orden del Eterno, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Entonces, para hablar un poco de historia, ¿no?, en la actualidad no tenemos un trozo de escritura que escribió Moisés, o no hay un papel donde podamos decir, esto por ejemplo fue puño y letra de Moisés. No existe, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que todo lo que está en la Torá aconteció fue escrito por Moisés? ¿Cómo sabemos? Solamente por lo que dice, ¿no?, por los registros. Después también tenemos varios testimonios de los profetas y de otros autores bíblicos que confirman, ¿no?, que los escritos de los mandamientos, las historias fueron narradas por Moisés. Pero hay que entender una cosa, ¿no?, para que podamos comprender bien que en aquella época, si es que Moisés escribió todo esto, ¿no?, en aquella época se usaban tablillas de arcilla, ¿no?, tablillas de arcilla por un lado. Y por otro lado, también las personas acostumbraban escuchar, o sea, oír las hazañas y las historias que sus padres o sus abuelos o sus tatarabuelos vivieron. Entonces, por eso podemos entender que muchas de las cosas puede ser que hayan sido escritas por Moisés y después se traspasó de generación en generación. Después esas tablillas se habrán roto, se habrán perdido en tantas cosas que experimentaban los israelitas. Y después, hombres que querían que esta hazaña de los israelitas permanezca, esté vigente o esté como un documento para el pueblo, la empezaron a escribir ya con letras ordenadas. Y ellos ya le hicieron el arreglo escritural para que tenga forma de libro. Entonces, en varios de esos arreglos están añadidas las experiencias, los acontecimientos que ellos vivieron. Y muchas de estas cosas se sacan de acuerdo a testimonios y a manifestaciones y a tradiciones. Así, entonces, podemos decir que es lo que se formó en realidad el libro de la Torá. Y hoy tenemos así. ¿Se entiende, no? Eso es muy importante. Entonces, acá está mucho incluido vivencias, manifestaciones. Entonces, una de las cosas que me llama la atención en este capítulo 2, por orden del Eterno, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Pensando, ¿no?, en mi vida desde que conocí la palabra, desde que empecé a
a servir, ¿no? Sin distinción de qué congregación sea, ¿no? O sea, qué lugar. Lo importante es cuando decidí en mi vida usar para el servicio del Padre. Cuando yo recién me casé, conocí a algunos hermanos y ahí me presentaron a una congregación donde yo serví mucho tiempo. Y estoy muy agradecido por todo lo que pude experimentar en esa congregación, con todas las personas con las que pude convivir. Uno puede decir, pero tuviste muchos problemas, ¿no? Tuviste muchas dificultades. En ese momento de las dificultades, uno tal vez está pendiente de la dificultad. ¿Por qué esto así? ¿Por qué esta situación? Pero a medida que pasa el tiempo, a medida que uno acontece en la vida, puede darse cuenta que eran cosas que el Padre había preparado, organizado, para que pudiéramos pasar. Y podamos comprender también que eran etapas de nuestra vida. Y yo conocí, ¿no?, a muchos hermanos en las cuales tuve mucho aprecio, con las cuales compartí muchas cosas y que quedan aquí, por lo menos en mi corazón, ¿no? Quedan como registros. No sé si algún día lo escribiré todo, no creo que tenga tiempo, pero quedan todas las hazañas, todos los lugares que fuimos, compartimos, los problemas que tuvimos, quedan, ¿no?, guardados. Y me hace recordar, ¿no?, que ahora, ¿no?, en esta altura de la vida, que había un objetivo para todas estas cosas, había un propósito, y era poder valorar la vida de cada una de esas personas con las cuales yo conviví. Porque yo me imagino que si hubiera seguido mi vida normal antes de conocer a los hermanos, tal vez hoy escuchar noticias como trágicas o como lo que aconteció con nuestra hermana, no hubiera sido parte de ese grupo, ¿no? Pero el haber pertenecido, ¿no?, a una comunidad y conocer muchas personas amplió desde mi perspectiva, amplió mi sentimiento de aprecio hacia más personas, inclusive personas que no tienen tal vez ninguna relación familiar, ¿no?, pero a la que yo aprecié como familia, así como hermano Gustavo, hermano Cristóbal. Hace poco también escuchaba el fallecimiento de la hermana Otilia, ¿no?, la tía de hermano Víctor, ¿no?, la mamá de hermano Erasmo y Miriam, con la cual muchas veces también compartí, hablé, conviví. Y hace un año atrás también me recuerdo del hermano Javier de Ciudad del Este, que hasta un día hicimos un teatro de su vida, ¿no? Todas esas cosas en mi mente se quedan como memoria. Y de la hermana Gregoria también, que tristemente ayer nos dejó, ¿no? Si yo me voy a acordar de ella siempre con su rostro sonriendo, alegre. Ustedes que le conocieron, ¿no? Hoy escribió hermano Gerardo, ¿no?, sobre ella un poquito, ¿no?, en su muro. Habló sobre toda la vivencia que ellos tuvieron, ¿no?, en los momentos en que contaba Gerardo que en la iglesia pasaban dificultades. Ella desde su casa traía siempre el famoso tortilla con coquito, ¿no?, y estuvo ahí pendiente en los momentos más difíciles de la congregación. Cuando había necesidad, ella y Cristóbal estaban ahí, ¿no? Y todo el mundo sabe todo el trabajo que Gregoria hizo en la congregación, inclusive aquí, ¿no?, en este lugar donde estamos. Ellos empezaron acá con su esposo, compartiendo. Entonces, se quedan tantas cosas, ¿no? Podría hablar muchísimas cosas, ¿no?, pero se quedan tantas cosas en la memoria como registro que me hace entender esta palabra que el Todopoderoso está poniendo acá en la Escritura, de dejar un registro, dejar grabado tus experiencias, tus hazañas. Tal vez hoy yo estoy compartiendo esto y no se va a quedar por escrito, pero se va a quedar grabado. Que realmente nosotros hemos pasado buenos momentos, muy buenos momentos, con la hermana Gregoria. Y desde el fondo de mi corazón yo sentí también que perdía a un familiar, ¿no?
Es así, ¿no? Nosotros cuando estábamos en la congregación nos sentíamos como familia, ¿no? Compartíamos muchas cosas, abríamos nuestro corazón, como se decía antes, ¿no? También el Padre nos enseñó a seguir avanzando. Yo estoy contento porque el Padre también logró hacer que hermana Gregoria comparta mucho con su familia, pueda por lo menos en parte, ¿no?, cumplir sus objetivos, sus metas. Ella estudió, se recibió, logró mucho de sus objetivos, ¿no? Claro que se fue a una edad muy corta, ¿no? Pero también puedo decir que lo que el Padre determina, nosotros no podemos interrumpir, ¿no? No podemos contradecir, ¿no? Son decisiones del Padre. Nuestra vida está en manos del Todopoderoso. Yo no puedo decir, yo voy a vivir mucho tiempo, yo voy a vivir 200 años, solamente voy a vivir la vida que el Padre me otorgue, ¿no? Pero mientras vivimos, mientras caminamos, nuestras andanzas van a quedar como registro. Son ordenanzas del Padre. Por eso el apóstol Pablo decía que nuestra vida sea un sacrificio vivo. En la Biblia aparece que fueron los días de Abraham y fueron los años de Ismael. Se recuerda que Abraham vivía día a día. Ismael solamente contaba los años. Entonces para nosotros también es muy importante contar, tener en cuenta cada día, cada cosa que podemos experimentar, aprovecharla. Eso es muy importante. Y entonces, como ayer escuchamos esa triste noticia, me quería recordarnos de eso, de que pasamos muy buenos momentos con la hermana Gregoria. Ella también tenía una historia increíble, ¿no? Todas las cosas que experimentó, desde la enfermedad de su hermana, cuando falleció su hermana, cuando falleció su esposo Cristóbal, y experimentó muchas cosas. Y solamente si por ahí algún día escuchan, ¿no?, sus familiares o amigos, resignación, fortaleza, y sepan que la hermana Gregoria fue excelente persona, como hermana de la congregación, servicial, y todos los que la conocieron saben eso. Por eso su partida provocó mucha tristeza, ¿no?, en muchas personas que le han conocido. Así, eso nos hace ver, ¿no?, que es importante trazar tu vida, ¿no?, las cosas que has vivido, ¿no?, y que queden, ¿no?, como testimonio. Bueno, entonces el versículo 2 dice, versículo 3, de Ramsés, o Ramsés en otra parte dice, salieron en el mes primero. Arranca entonces la vivencia de los israelitas desde que salen de Egipto, desde esa conmemoración de Pesa que hicieron esa noche cuando vino el ángel y quitó la vida a los primogénitos y salvó a los israelitas. El mes primero, el mes de Abib, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua. Entonces fíjense que aquí al 15 le llaman el segundo día de la Pascua, aunque nosotros sabemos que ese es el primer día de panes sin levadura, pero acá le está contabilizando como ya el segundo día de la Pascua. Salieron los hijos de Israel con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Todo esto está narrado en el libro de Éxodo, capítulo desde 8, 9, 10, 11, 12, hasta 12, ¿no? Mientras enterraban los egipcios a los que el Eterno había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito, también había hecho el Eterno juicios contra sus dioses. ¿Y por qué había ocurrido esto? Fue la voluntad del Padre que mueran los primogénitos. Antes de que ocurra esa tragedia, el Todopoderoso a través de Moisés le advirtió: deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta. Y el faraón no quiso. Y durante 9 veces Moisés le advirtió, y durante 9 veces el Todopoderoso trajo juicio contra las deidades
¿Qué significan las deidades? Contra los poderes que manejaban el corazón de los egipcios, a los cuales ellos le habían dado toda su esperanza, sus deidades, sus creencias. Entonces, el padre demostró le demostró al faraón que su pueblo tenía que ser libre, pero él no aceptó y finalmente el último castigo que trajeron fue la muerte de los primogénitos. Los primogénitos que representaban para los egipcios, representaban su vivencia. En aquel entonces los primogénitos eran los líderes de toda una comunidad. Cada primogénito eran los líderes, igual entre los israelitas también. Entonces los egipcios perdieron a sus líderes por la dureza de sus corazones. Versículo 5, y salieron pues los hijos de Israel de Rameses y acamparon en Sucop. Sucop significa campamento. Justamente ahí ellos acamparon. Salieron de Sucop y acamparon en Etam, que está al confín del desierto, terminando la frontera ya de Egipto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahiroth, que está delante de Baal-Zephón. Baal-Zephón era un lugar también donde se hacía culto al dios Baal, no sería el señor del norte, ¿no? El señor del norte. Ya esa región ya era utilizada, o sea, ya antes los cananeos tenían ahí sus deidades. Acamparon delante de Midgol. Salieron de Pi-Hahiroth y pasaron por el medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán y acamparon en Mara. Y recordamos lo que ocurrió ahí, que ellos estaban ya con mucha sed y pidieron a Moisés que le pueda dar agua. Y justo en esa región, después se le puso ese lugar Mara, ¿no? Que significa amargura, ¿no? O amargo. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí. Finalmente el Padre les proveyó. Algunos dicen que todos estos números, ¿no? Según los expertos, ¿no? Son como una simbología representativa de los israelitas y las naciones. Dice ahí, por ejemplo, 12 fuentes de agua. ¿Qué significa las fuentes de agua? Esperanza, vida, fertilidad. Eso es, cuando hay fuentes de agua hay mucha esperanza. Y 70 palmeras, ¿qué representa? Las naciones. Entonces el Padre con este acontecimiento nos está queriendo hacer entender que ese pueblo israelita, esas 12 tribus, iban a ser la esperanza para las naciones. Porque 70 en la Biblia también siempre está representando a todas las naciones de los hijos de Noé. ¿Se entiende este punto? Entonces, eso fue lo que ocurrió, eso está en el libro de Éxodo. Entonces vemos cómo este capítulo nos está mostrando todos los pasos que ellos estuvieron siguiendo. Versículo 10, salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Y salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Aquí, esta palabra Mar Rojo en el hebreo sale otra palabra que es el lago de los juncos. Una región, una parte del lago, del mar, que se desprende. No es exactamente el Mar Rojo completo, sino una parte más corta, ¿no? Entonces en esa región ellos también se acercaron a un desprendimiento y acamparon ahí. Salieron del mar de los juncos y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. ¿Sí? Van viajando. Salieron de Dofka y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Una vez más ahí también ellos murmuraron y se quejaron. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. ¿Y qué aconteció en el Sinaí? Ahí fue donde el Padre les dio los 10 mandamientos y las instrucciones y donde hizo pacto con ellos. Todo esto para que podamos entender. Versículo 16. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Atabá. Salieron de Kibrot Atabá y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritmá. Salieron de Ritmá y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Son lugares, ¿no? Y muchas veces estos lugares eran de acuerdo a
el ambiente, la zona y muchas veces también el acontecimiento. Ellos le pusieron así, este lugar se va a llamar así. Salieron de, versículo 23, Selata y acamparon en el monte de Sefer. Monte de Sefer significa el monte del libro. Sefer significa libro. Entonces, generalmente porque ellos creían que cuando vos te vas a los montes, orar, meditar, el Padre entonces te revela, ¿no?, su voluntad, y después ellos venían y lo transmitían a su pueblo, y a eso después se iba narrando, ¿no? Narrando. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Aradá. Salieron de Aradá y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Taat. Muchos lugares estuvieron, ¿no? También 40 años de recorrida. Salieron en Taat y acamparon en Tará. Salieron de Tará y acamparon en Micca. Salieron de Micca y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacán. Salieron de Bene-Jacán y acamparon en Monte Gildad. Salieron del Monte Gildad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sim, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or. Aquí ya están ellos llegando a la región de los edomitas, de la región de los moabitas y al territorio ya de los reyes amorreos. ¿Y qué había acontecido aquí? El versículo 37, ¿no? Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. ¿Se acuerdan que ahí Moisés le había pedido a los de Edom para cruzar y ellos le interrumpieron y tuvieron que dar toda una vuelta? Y dice también ahí, subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho. Or sería monte de luz, monte de la unión, ¿no? Monte de la unión, conforme al dicho del Eterno. Y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Justamente estamos por entrar en el mes quinto, ¿no? A partir de este viernes es Rosh Hodesh y entramos en el mes quinto. En esta época entonces había muerto, según este texto, Aarón. ¿Cómo murió Aarón? Solamente se subió al monte, Moisés le quitó toda su ropa de sacerdote y se recostó y se fue, así nomás, un aliento. Y esa era una forma, dicen, digna de morir, cuando vos estás en tu cama y dormís y se va tu aliento. Eso significa que el Padre cumplió su objetivo contigo, por eso te permitió ese tipo de muerte, ¿no? Después, era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Or. 123 años, mayor que Moisés. ¿Moisés cuántos años tenía? 120, ¿no? Él tenía 3 años más. Y el cananeo, rey de Arad, que habita en el Neguet, en la tierra de Canaán, oyó que había venido los hijos de Israel. Y acá empiezan los cananeos a, ¿cómo se puede decir?, quebrantarse por las acciones que están haciendo los israelitas. Y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punom. Salieron de Punom y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ijeabarim, en la frontera de Moab. Y así dice también acá en Ijeabarim, acamparon en Dibón. De Dibón a Diblatain, 47. Salieron de Almón Diblatain y acamparon en los montes de Abarim, cerca de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Aquí fue donde aconteció el tema con Balaam y las muchachas madianitas y todo ese acontecimiento que habíamos visto la vez pasada. Ya estaban
entonces en la frontera de Canaán. Aquí, por ejemplo, en Hebreos 3 aparece el propósito de todo lo que los israelitas estaban haciendo cuando iban al desierto y qué relación tiene con nuestra vida. Eso es lo importante, ¿o no? Todo esto, toda esta jornada que ellos están experimentando, ¿en qué se relaciona con nuestra vida? Y por ejemplo, acá en el capítulo 3, versículo 3, dice: por tanto, mayor gloria que Moisés es estimado cuando tiene mayor honra que la casa del que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Elohim. Y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Elohim como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, todo este acontecimiento era para manifestar lo que iba a ocurrir con su pueblo y lo que iba a ocurrir con el que iba a venir para redimir a su pueblo. Moisés era una figura entonces del Mesías que iba a venir a restaurar y a traer el valor de todo lo que el Padre había preparado. Pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual con casa somos todos nosotros. ¿Y qué dice ahí? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El Mesías era el objetivo de todas estas jornadas que vivieron los israelitas, tanto en el desierto durante los 40 años, tanto en la conquista de la tierra de Canaán, en los primeros reyes, tanto rey David, Salomón, todos esos acontecimientos que experimentaron los israelitas era con el fin y el propósito de que un día se nos presente a nosotros el Mesías. Amén. Y dice más acá: por lo cual, ya que esa es nuestra esperanza, como dice el Ruach HaKodesh, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto. Entonces, cuando nosotros escuchamos estas historias, estos acontecimientos que ocurrieron con los israelitas allá hacia el camino al Sinaí, esas historias son para abrirnos nuestro entendimiento y nuestro corazón y para darnos la esperanza de que el Todopoderoso va a obrar en nuestra vida. Y para entender que muchos de ellos no entendieron en aquel momento la voluntad del Padre y cerraron su corazón y terminaron sin llegar a la tierra prometida. No endurezcáis vuestros corazones, dice, como la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, que dice ahí, 40 años. Me tentaron, dice, me probaron y vieron lo que yo hice. Toda la manifestación que yo hice, ellos vieron. Y dice el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué es lo que hacía este pueblo? Vagaba en su corazón. ¿Eso qué quiere decir? No ponía firmeza en el plan del Todopoderoso. Se iba acá, se iba allá, una vez dudaba, se volvía allá, se volvía. Al final terminaron muertos en el desierto. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Se está refiriendo, no entrarán en la tierra que prometía a sus padres. No van a pisar ese lugar. No serán parte del cumplimiento de las promesas que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque habían endurecido el corazón. Recuerden que el escritor de Hebreos está comparando eso que aconteció con lo que el Mesías tiene que hacer en nuestra vida. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de las transgresiones del pecado. Porque somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Yo voy a ser parte de este proyecto, pero hay ¿cómo se dice? Un propósito, un objetivo o una obligación. Ser fiel a lo que hemos entendido desde el principio.
Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, que dice ahí, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Eso fue lo que interrumpió el proceso, el plan del Padre en sus vidas. Y el escritor de Hebreo está haciéndonos entender en este tiempo, en el tiempo del Mesías, ¿no? Que el Mesías vino también para que se cumpla ese propósito del Eterno en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros esperamos del Mesías? Un día estar en su reino, ser parte de su reino. Amén. Bueno, volvamos a Números 33, ¿no? Números 33. Bueno, nos quedamos en el versículo, vimos entonces toda la jornada que tuvieron hasta Moab, dice el 49, en los campos de Moab. Una vez que estaban ahí, ya se narró todos los caminos que ellos hicieron, todo lo que ellos viajaron. Ahora, el versículo 50 habla de límites y repartición de Canaán. O sea que todavía ellos no están entrando, están ahí todavía con Moisés, pero Moisés está dando la instrucción de que cuando lleguen a la tierra, cómo le va a corresponder a cada uno. La tierra, para nosotros hoy, cuando estamos estudiando este escrito, la tierra de Canaán está representando el reino de los cielos, ¿no? El reino del Mesías, el reino restaurado. Y todos los que están viajando con fe, creyendo en las promesas, van a recibir su heredad. ¿Se acuerdan que a Daniel, en el libro de Daniel se le dice que cuando tú vas a dormir y después te levantarás para recibir tu heredad, se le dice? Ellos te anhelaban, ¿no?, ser parte de esa tierra la cual el Padre había bendecido para poder bendecir a las naciones. 12 tribus, 70 palmeras. Y ellos iban a ser parte de ese plan del Todopoderoso con la humanidad, de acuerdo a la Escritura. Y habló el Eterno a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán. Ustedes saben que cuando ellos cruzaron el mar rojo, ¿no?, el mar de los juncos le llaman algunos, ese acontecimiento, ¿no? Algunos dicen, no sabemos si ocurrió, si fue, no importa. Lo que sí, que cuando salieron de Egipto y cruzaron, aunque haya sido un arroyito, cuando ellos cruzaron el mar, terminó su posición de esclavos. Ellos dejaron de ser esclavos. Hasta antes de cruzar el Mar Rojo, ellos eran esclavos. Pero cuando cruzaron de la frontera que limita de Egipto hacia el Sinaí, ellos dejaron de ser esclavos. Y a partir de ese momento, ellos estaban ya en los planes del Eterno. Planes, proyectos. Y durante 40 años vivieron esos proyectos. ¿Por qué 40 años? Porque la Biblia dice que ellos rechazaron los planes del Eterno. Y tampoco podían regresar a Egipto porque ellos ya dejaron ese lugar. Ya el Padre los sacó, ya no eran esclavos. Entonces lo único que podía pasar es que se quedaban por el camino. Eso por el camino. Y ahora, 40 años después, ellos están otra vez a otra orilla, pero ya no del Mar Rojo, ni ningún río, sino del río Jordán, ¿no? El río Jordán, que está representando a partir de ahora ustedes van a ser herederos de la promesa. Una vez que crucen ese río, ellos ya no son más, ya no eran los esclavos. En el desierto que ellos eran proyectos del Padre, proyectos para una herencia, no sé cómo les puedo explicar. Proyectos, estos son el propósito por el cual yo llamé a Abraham, Isaac y Jacob, el propósito por el cual yo multipliqué a mi pueblo durante estos años. Estos son con este objetivo, formar este pueblo. Yo tengo un proyecto con ellos durante el desierto. Ahora
en la tierra de Canaán, ellos ya son herederos de la promesa. ¿Sí me entienden, no? Esa palabra también el apóstol Pablo habló, ¿no? Somos herederos de una promesa. Entonces ahora está hablando ya sobre la herencia, que es la tierra que el Padre les prometió. Donde habitó Abraham, Isaac y Jacob, dice. En capítulo 11 de Hebreos dice que ellos por la fe, ¿qué es fe? Fidelidad a las promesas del Padre. Habitaron en tiendas, dice, por la fe. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Bueno, acá salen ya palabras fuertes. Por ejemplo, hay que echarle a esas personas que están viviendo ahí. Entonces, ¿cómo se entiende cuando viene una persona de lejos que nunca vivió en ese lugar y hay gente que está viviendo durante mucho tiempo y se le quiere echar? Como usurpación, ¿no? Hay algunos comentarios que yo estaba analizando, que acá lo que está ocurriendo es que ellos están viniendo a gobernar esa tierra, están viniendo a manejar esa tierra y están viniendo porque su Elohim, su Dios, le ha dicho que esa es su tierra. Entonces, vamos a entrar al contexto histórico. Para aquella época, cuando llegaba un grupo o un pueblo y quería ocupar tal tierra, ellos generalmente reclamaban diciendo: nuestro Elohim, nuestro Dios, nos dio esta tierra. Entonces ellos le decían a esta gente: nuestro Dios nos dio esta tierra, entonces si ustedes quieren vivir con nosotros, entonces tienen que sujetarse a lo que dice nuestro Dios. Así eran los pensamientos de antes, ¿me están entendiendo, no? Tienen que sujetarse a lo que piensa nuestro Dios. Pero los reyes de esas regiones, ¿querían sujetarse al Dios de los hebreos? Claro que no. Entonces, ¿qué hicieron los reyes y líderes de esas regiones? Le declararon la guerra a los hebreos. Nosotros no vamos a permitir que ustedes gobiernen esta tierra. Entonces ahí lo que se entendía era, entonces, bueno, si los dioses a los cuales ustedes sirven tienen razón y son dueños de esta tierra, entonces derrotará a nuestro Dios. Pero ¿cómo se enfrentaban los dioses? Con la guerra de los pueblos. O sea, los israelitas iban a atacar en el nombre del Dios del Eterno, Yud-Heh-Vah-Heh, y los cananeos se iban a defender en el nombre de Baal y todas sus deidades, Moloch y todo eso. Entonces iba a ser una guerra de dioses. Y ahí se iba a poder entender de quién era la tierra. ¿Entienden, no? Al principio, cuando comenzó la conquista, el Padre les dio a ellos triunfo en todo lo que ellos pedían. Pero ¿qué pasó más adelante? Y esto va a explicar acá. Dice: y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo la he dado para que sea vuestra propiedad. Entonces, ellos no están diciendo: nosotros venimos por capricho. Nuestro Elohim, que nos guió hasta acá, que nos sacó de Egipto, que nos mostró sus maravillas en el desierto, nos ha entregado esta propiedad. Pero ellos pueden decir: pero Baal dice que no, pero Asherá dice que no, pero Moloch dice que no. Y bueno, entonces resolvámoslo de la mejor manera posible, a espadazos. Y tuvieron las guerras. Ahí empezaron las guerras. Y haréis y heredaréis, dice, la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaré. Y acá habla de sorteo, heredaré la tierra por sorteo, y también suerte. ¿Y qué es sorteo? ¿Cómo se hace un sorteo? Se pone el nombre de alguien, ¿no? Y después se saca y ganaste, ¿no? Así se hace, ¿no? Que muchas veces se habló de que los sorteos, ¿cómo se dice? Las rifas o otras cosas, ¿cómo se llama? Son todo del diablo, de Satanás. Se dijo así, ¿no? El azar, ¿no? Se habla así, ¿no? Eso es de Satanás. ¿Y acá? ¿Qué me cuentan acá?
¿Cómo van a recibir ellos sus tierras? Por sorteo, dice. Así dice, nos sale la palabra por sorteo, por vuestra familia. Entonces, la Torah no está hablando que hacer sorteo o hacer estas prácticas sea satánico. Tal vez algunos han corrompido estas cosas, ¿no? Han usado para estafar, para robar, qué sé yo, como los casinos, eso, ¿no? Que se juega. Han corrompido como muchas cosas. Pero muchas veces, si nosotros queremos hacer ¿cómo se dice? Una distribución democrática, como mi tía me contó que repartió, ¿no? Muchas cosas, y las cosas más valiosas a su hijo le dio por sorteo, para que nadie reclame, ¿no? Porque yo me quiero quedar con esa joya, entonces para que no haya eso, puso los nombres de todos sus hijos y por sorteo, ya les entregó todos sus bienes. Entonces aquí también nadie va a poder reclamar porque va a hacerse un sorteo. Quiere decir que se va a poner los nombres de cada uno y se le va a dar. Pero hay una cosa que el Padre encargó. Los pueblos que tengan muchos habitantes van a ocupar más grande territorio. Y los que tengan poco habitantes, más poco territorio. Esa sería la razón. Y a los pocos daréis menos por herencia, donde cayere la suerte, allí tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá, atiendan muy bien, ¿qué va a pasar si hacen alianza con las personas de ese pueblo? Acá suena muy feo eso de echar, ¿no? Acá el problema es, ustedes no tienen que hacer alianza, acuerdos sobre las costumbres que estas personas tienen. Porque estas personas, en realidad las costumbres era lo que era feo. Las prácticas que ellos tenían. Una de las prácticas que ellos tenían era sacrificar a sus hijos. Que era terrible, ¿no? Echar fuego a los niños, sacrificar jóvenes, prostituirse. Esas eran las prácticas que tenían. Entonces el Todopoderoso quería librarle a ellos de estas prácticas. Y la única manera era poner, nosotros no vamos a hacer esas prácticas, así que si ustedes quieren habitar con nosotros, tienen que terminar con esas prácticas. Eso significaría entonces, porque generalmente esas prácticas eran culto a sus deidades. Uno muchas veces piensa, pero qué estricto que es Yahweh, ¿no? Qué bárbaro, no respeta las otras creencias. El problema no eran solamente las creencias, sino las prácticas que ellas tenían. Adorar al dios Moloch significaba sacrificar a tu hijo. Adorar a la diosa Asherá, Baal, significaba prostituir a la jovencita. Entonces, esas prácticas eran las terribles, ¿no? De aquel tiempo. Y si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Quiere decir que estos pueblos te van a crear mucho problema si vos si vos te unís con ellos, si haces alianza con ellos. Eso hablaba. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerlo a ellos. ¿Por qué el Padre estaba molesto con esa generación que vivía en la tierra de Canaán? Porque ellos habían cometido muchas atrocidades desde la perspectiva del Todopoderoso. Ese era el problema. Entonces, este capítulo 33 entonces nos mostró las memorias, las jornadas que vivieron los israelitas y también la manera en que van a distribuir la tierra por sorteo a los que tienen mayor habitante más grande y a los que tienen menor menos. Y eso también haciéndonos entender que hay una promesa para el Todopoderoso, para su pueblo, que se le dio a Abraham. Según la Escritura, desde el río Éufrates hasta el río Nilo iba a ser todo el territorio que iba a abarcar a la descendencia de Abraham. Y ahora nosotros podemos, pero esta región en especial iba a ser la región donde iba a estar, ¿cómo se puede decir? El reino del Eterno. Vamos a entender una cosa. Abraham tuvo varios hijos, ¿no? Está Ismael,
está Madián y otros, ¿no? Después también salieron de él su sobrino Lot con sus hijos Edom y Amón, ¿no? También está, ¿cómo se llamaba? Moab, quise decir, Moab y Amón y Edom. Edom era hermano de Jacob. Todos estos pueblos están alrededor, ¿no?, de esta tierra de Canaán, donde la heredad de Jacob vino y habitó. Porque todos estos descendientes de Abraham también recibieron promesas de bendición, porque iban a ser parte de las naciones, pero a Jacob se le dio la promesa por la cual la simiente que iba a salir de Jacob iba a ser la que iba a bendecir a todas las naciones. Por eso ellos ocuparon ese lugar, porque en esa tierra iba a venir un día el que iba a restaurar todas las cosas. El Mesías era el plan del Padre desde el comienzo, desde el principio. Nosotros creemos en el Mesías, por eso tenemos esperanza. Amén. Y bueno, hasta aquí entonces, compartiendo el capítulo 33, nos queda el 34, que ya habla acerca de cómo repartir la tierra y más cosas, ¿no?, de los límites. Y después el 35, herencia para los levitas, y 36, la ley para las que se casan con mujeres que tienen heredad, que ya habíamos compartido antes la hija de Zelofejad, pero acá otra vez va a hablar ya estableciendo como ley. Entonces nos quedan 3 capítulos, 34, 35 y 36. Y luego vamos a entrar con Deuteronomio. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.